las facultades no deben de ser, en realidad las facultades no deben de ser facultades de derecho, sino facultades de leyes, porque enseñan puras leyes, y eso es un error. Por eso siempre es bueno explicarse de dónde vienen las cosas, y al menos eso es lo que tratamos de hacer en nuestros cursos. La clase de hoy va a versar justamente sobre eso, ¿no? Sobre de dónde vienen las cosas, de dónde viene el derecho administrativo, ¿no? Ese es el tema de hoy día, ¿no? ¿De dónde viene el derecho administrativo? No qué es el derecho administrativo, no cuáles son las instituciones del derecho administrativo. No, eso será tema de desarrollo del curso posterior, sino es de dónde viene el derecho administrativo. Y un buen libro para entender esto es El Antiguo Régimen de Tocqueville, que lo pueden conseguir en internet. Pongan Alexis de Tocqueville, Antiguo Régimen y la Revolución, y les va a bajar en PDF. Así que por ahí no hay problema. ¿Ok? Bien, entonces, cuando uno empieza a preguntarse de dónde vienen las cosas en el derecho, lo que tiene que preguntarte son, pues, ¿cuáles son nuestras tradiciones jurídicas? ¿No? ¿Cuál es nuestra cultura? El derecho, por si acaso, forma parte de la cultura. Entonces, ¿cuál es nuestra cultura? ¿Somos una cultura común? Olvídense de la cultura andina, de estas cosas, porque estamos en derecho que te enseñan en la universidad, es el derecho occidental, es el derecho hegemónico. Entonces, la pregunta que hay es, ¿de dónde viene este derecho? Este derecho está inserto en una cultura, que sería la cultura dominante, no la cultura occidental. Entonces, en la cultura occidental, nosotros tenemos dos grandes vertientes, ¿no? La de Europa continental y la anglosajona. Entonces, la pregunta que nos hacemos siempre es, oye, ¿hubo en algún momento de la historia una matriz común? ¿Hubo una sola cultura en Occidente? ¿O siempre han habido dos? No nos damos cuenta, ¿no? ¿Hubo algún momento en nuestra historia eh, alguna cultura común y a la vez un derecho común muy similar en todas partes? ¿O hubo siempre dos corrientes? ¿No? Nuestra pregunta es que sí hubo una etapa de matriz común, matriz cultural común, hubo desde la antigüedad hasta la Edad Media, hasta finales de la Edad Media, eso se va a mantener, ¿no? En Occidente. Por lo tanto, eh, esto sí ha tenido una fuente común. Pero ¿por qué es importante? Porque tanto la cultura como el Estado, como el derecho insertos en ellos, tiene la peculiaridad de ser históricos. El derecho de hoy no es el mismo del derecho hace 1000 años. Por lo tanto, el derecho tiene una condición de historicidad. No es un derecho conceptual, es un derecho que surge como consecuencia de los procesos sociales, políticos, económicos, revoluciones, etcétera. Por lo tanto, el derecho tiene esa característica, ¿no? El derecho responde a los procesos históricos. Y si esa matriz común en algún momento se fracturó, se va a reflejar también en estas instituciones, ¿no? Se van a reflejar en estas instituciones, ¿no? Lo que no niega, lo que no niega que el derecho adquiere una matriz conceptual, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que hace el derecho? Estudiar conductas repetidas, ¿no? Si usted constantemente intercambia, ¿no? Papa por yuca, yuca por ají, empieza a intercambiar constantemente, eso se convierte en una práctica habitual en la sociedad, el intercambio. Entonces, el derecho que hace después es regularizar el intercambio. Abstrae las relaciones que hay ahí, abstrae las relaciones que hay ahí y empieza ya a generar definiciones que son las que nos van a enseñar en cualquier libro en la universidad. Entonces, cuando ustedes vean en la universidad, les escuchen una definición, lo que está haciendo es una abstracción de las prácticas repetidas de conducta. ¿No? Eso es una... La posesión es tener algo constantemente y darle trabajo, es insertarle trabajo a eso.
Entonces, cuando uno le inserta trabajo, algo que se ha encontrado ya no es un hecho casual, ya es parte de tu propiedad. ¿Por qué? Porque le has incorporado trabajo dentro de la teoría del valor. Bien, entonces tenemos al derecho que se origina en este contexto de relaciones sociales, ¿no? Políticas, económicas, pero a la vez, el derecho es una forma de pensar. Ustedes dirán, ¿cómo que el derecho es una forma de pensar? ¿Qué pasó? ¿Cómo que el derecho? Oye, ¿cómo que el derecho es una forma de pensar? El derecho es una forma de pensar. Quizás no nos demos cuenta, pero el derecho de hoy, igual que le pasa, si nosotros le asignamos la condición histórica al derecho, el derecho también tiene que ver con la forma, cómo pensaba la gente en Grecia y cómo piensa la gente hoy en día. Es el mismo ser humano, es el mismo ser humano, pero por el proceso de racionalización ha ido cambiando de mentalidad. Ustedes no piensan igual que sus abuelos, definitivamente. Es más, igual que sus padres, ¿no? Se nota mucho la fractura de mentalidades. Bueno, el derecho también es una forma de pensar, es una forma de entender la vida, es una forma de comprender nuestras relaciones jurídicas. Eso es el derecho. También, además de ser una práctica social, una práctica económica, una práctica política, el derecho también forma parte de esa abstracción que se instala en nuestra mente y no nos damos cuenta. Entonces, si el derecho es una forma de pensar, ¿no? El derecho va a evolucionar también. Va a evolucionar esa forma de pensar, igual que evoluciona el derecho, ¿no? Igual que evoluciona el derecho. Entonces, una de las formas de pensar el derecho en estos tiempos es que el derecho es una norma escrita. Entonces, cuando nosotros vamos a la universidad, te enseñan tu constitución, en el fondo es una ley, la ley suprema, como quieran llamarle, pero es una ley y es escrita. Entras a tu código civil es una ley. Entras a tu código procesal civil, es una ley. Entras a tu código penal, es otra ley. Entras a tu código procesal, es otra ley. Entras a tu código procesal constitucional, es otra ley. Y así sucesivamente. Entonces, la forma que hoy en día entendemos al derecho se conoce como derecho positivo, que forma parte de un ordenamiento jurídico preestablecido y que está jerárquicamente organizado. Kelsen. Entonces, ¿este derecho positivo ha sido la única forma de entender el derecho? No, esta es la última. La gente hoy en día piensa que eso es así, pero si tú te vas donde un juez y le dices hoy en día, mire, señor juez, en realidad este contrato, donde no existe papel, no existe nada, y que ha generado obligaciones, reside en la teoría del contrato social hobbesiana, ¿no? O lockeana, o rusoniana. Y el juez te va a escuchar muy bien, pero ya me doy la base legal porque el otro dice que no existe contrato. Pero es que está la palabra, pero no existe el contrato. Y se pone a discutir. Por si acaso los contratos son absolemnitates, es decir, son de palabra, no necesita documento, ¿no? Salvo que la norma establezca la forma establecida, nada más. Pero esa es la teoría del derecho natural. Esa es la otra forma de entender el derecho, ¿no? El derecho natural. Entonces, son dos formas de entender el derecho que han ido vinculándose también a las tradiciones jurídicas y que han ido presentándose según la forma de pensar, ¿no? En la antigüedad, por ejemplo, era derecho natural. En la modernidad es derecho positivo. Por eso que hoy en día el derecho positivo es algo así como el terno del derecho, ¿no? Imagínense ustedes que yo acá estoy sin terno, ¿ok? Yo seré derecho natural, pues, ¿de acuerdo? Pero si voy y me pongo un terno, me pongo bien elegante, ya no voy a hacer derecho natural, voy a hacer derecho positivo. ¿Por qué? Porque es la forma de presentarse del derecho. Es la ley. Hoy en día todo se reduce a la ley. ¿Y quién crea la ley? El Estado, no las partes. Es el Estado. En el derecho natural son las partes. En el derecho positivo es el Estado. Tenemos un derecho estatista. En este esquema se generan, ¿no? De evolución de una matriz común, se genera como consecuencia de los cambios sociales que se produjeron en Occidente
allá por el año 1100, ¿no? Se generan las tradiciones culturales y jurídicas distintas, ¿no? Las tradiciones jurídicas que van a dar pie también a sistemas legales distintos. Entonces, ¿qué es una tradición jurídica? ¿Qué es tradición primero? Ustedes tienen el Inti Raymi en el Cusco. Ahora se ha comercializado mucho, pues, ¿no? Pero el Inti Raymi, si ustedes le quitan el aspecto comercial, ¿no? Está muy arraigado en el Perú, como parte de la identidad nacional. Será cusqueño, será lo que quieran, pero forma parte de la identidad nacional. Porque el Perú no se explica sin el Cusco. No, yo no podría explicar la historia del Perú sin el Cusco. Yo saco al Cusco y no hay Perú. ¿Qué me queda? ¿Cómo voy a explicar la historia del Perú? ¿No? ¿Cómo voy a explicar la historia del Perú? No la puedo explicar. Imposible. ¿No? Entonces, el Inti Raymi es parte de la cultura. Por eso responde a que a una tradición que viene de cuándo. Tendrá pues 600 años seguramente. No con los incas, porque los incas no son muy antiguos. ¿Ya? Pero de repente uno llega a los incas y dice, no, pero estos venían de la zona de lo que hoy se conoce, de lo que era el Alto Perú, ¿no? Tiahuanaco, de repente se originó por ahí porque los incas vienen de esa zona. ¿No? Cuando ustedes han hecho el recorrido Tiahuanaco, Cusco, háganlo, muchachos. Van a entender cómo surgió el imperio de los incas, ¿no? En esa ruta van a encontrar, porque así vienen. Yo la hice alguna vez y la verdad es fabulosa. Parte de la necesidad de conocernos, ¿no? Y de conocer al país. Entonces, esto, cuando nosotros decimos tradiciones, estamos refiriéndonos, por tanto, a cosas que están muy arraigadas, que subyacen en nuestro subjetivo, que están en nuestra subjetividad, perdón, que están ahí, que se han instalado en nuestra mente y que vienen de generación en generación. Insisto, quítenle ustedes lo mercantil del Inti Raymi y lo turístico del Inti Raymi, que es parte del mercantilismo, y se van a quedar con una estructura cultural muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Entonces, esto también pasa con el derecho, ¿no? Existen tradiciones jurídicas que están profundamente arraigadas en las sociedades occidentales. Insisto, son sociedades occidentales. Yo no estoy enseñando derecho musulmán ni africano, con todo respeto, pero no estoy explicando sobre ellos. Ese es otro mundo. En estos momentos estamos hablando del derecho occidental, sustancialmente del derecho occidental. Entonces, estas tradiciones jurídicas nos ponen en el rol del derecho que el derecho cumple en determinadas sociedades en un periodo histórico determinado, ¿no? Y a la vez ahí, a partir de ahí se integra en un cuerpo político que responde también a la época, ¿no? Que responde a la época. Entonces, el derecho va a formar parte de esa cultura. El Inti Raymi forma parte del derecho natural. Ustedes pónganse traten de hacer un estudio y analicen por qué el Inti Raymi puede expresar relaciones de derecho natural en su época, ¿no? Bien, ¿y cuál es establecida estas tradiciones culturales? ¿Cuál es la tradición común en Occidente, la tradición jurídica común? Bueno, para hacerla corta, comienza con los griegos. En realidad no comienza con los griegos, pero pongamos que comienza con los griegos. Aquí el gran aporte es el proceso de helenización de los griegos, ¿no? No se olviden que Alejandro Magno, ¿no es cierto? Vivía en Macedonia, es hijo de Filipo II. Filipo II era rey de Macedonia. Macedonia conquista Grecia. Tiene un hijo que es Alejandro. Alejandro tiene un profesor que es Aristóteles. Ok, este joven Alejandro se va a conquistar hoy día por donde está Trump. A eso también él también va a conquistar, para que vean que el tema no es nuevo. ¿No? Se va a Irak, Irán, Persia, va a todos lados y lleva a filósofos griegos, ¿no? Lleva sus tropas, pero también lleva, porque esas campañas duraban años, ¿no? Lleva, es más, Alejandro Magno nunca volvió. Lleva tropas, lleva filósofos, que eran los científicos de la época, y ahí se encuentran con todo el pensamiento, el rico pensamiento persa,
¿no es cierto?, de Mesopotamia, hindú, todo lo que es hoy en día Palestina, el cristianismo viene de ahí, se origina en ese proceso y se produce esa integración cultural que llega nuevamente a Occidente cuando los griegos retornan, cuando esta gente vuelve nuevamente a Grecia, y ahí después los romanos conquistan Grecia y los filósofos griegos van a enseñarle a los hijos de los romanos. Se conoce como el proceso de helenización, ¿no? Ese se conoce como el proceso de helenización. Esa es la matriz común. Esa es la matriz común. Y luego viene Roma, ¿no? Y esa matriz común tiene que ver con el derecho griego, por si acaso, ¿ah? El derecho público griego, el derecho privado griego, la política griega, ¿no? Las instituciones de la Constitución de Solón, la visión del mundo de Platón y de Aristóteles, entre otros, el derecho natural griego, ¿no? Todo esto pasa luego a Roma, ¿no? Entonces ahí sigue siendo una matriz común. Roma absorbe la cultura griega, la absorbe, la integra, ¿no? Y integra la de los otros pueblos. ¿Y qué hacen los romanos? Desarrollan dos cosas, el derecho privado y el derecho público. Por eso que eran un imperio. No hay forma. Por si acaso los romanos tenían hasta contrataciones públicas. No hay forma de entender, ¿no?, a la organización política romana sin el imperio romano. Y el imperio romano es centralización del poder, una de las características que va a surgir después en Europa, ¿no? Y que va a dar pie al derecho administrativo, ¿no? Luego viene la Edad Media con la patrística, San Agustín de Hipona y la sociedad teocrática que está en Civitas Dei, Ciudad de Dios, donde él consideraba que deberíamos tener un Estado teocrático, ¿no? Después de él vendrá la escolástica, ¿no?, con Santo Tomás de Aquino, ¿ya? Y después vendrá la Revolución Papal más o menos en el año 1100. Hasta ahí todo bien, hasta que esto empieza a cambiar, ¿no? Esto empieza a cambiar. Lo cierto es que hasta ese periodo, ¿no? Hasta ese periodo, la idea de orden había sido establecida en Occidente, en la cultura occidental, por los romanos. Los romanos insertan una idea muy importante en la sociedad. Tienes que vivir en orden. Orden, ordenamiento. Ordenamiento, Estado. Tienen que vivir en orden, ¿no? Porque el ordenamiento te da el orden. Hay un orden social, hay un orden político, hay un orden económico, hay una jerarquía. Los romanos eran una sociedad organizada verticalmente. Entonces, además crean un sistema de normas también establecido jerárquicamente, ¿no? Entonces lo que pasa es que estas ideas de orden empiezan a hacerse fuertes en Occidente, ¿no? Muy importante para el desarrollo del Estado, ¿no? La otra idea que es muy fuerte también en Occidente tiene que ver con la idea de derecho y justicia, ¿no? Que es derecho y justicia eh, que tiene que ver con el jus, el famoso jus romano, ¿no? Hay un orden, es cierto, pero los romanos decían era un orden justo, derecho natural, ¿no? Era un orden justo. Entonces, y van a haber varios tipos de derechos, ius civili, ius gentium, ¿no? El ius natural, que van a coexistir en esa sociedad. Luego, este ius va a transitar ya no como derecho justo, sino como simplemente derecho. Ya no como justicia, sino simplemente como derecho. Entonces, nuestra idea de ius está vinculada a derecho y ese derecho está vinculado a orden, ¿no? En términos políticos, se va a empezar a hablar de legalidad con legitimidad y legalidad sin legitimidad, que son los imperios. Se van a imponer las conquistas, se van a empezar a imponer, ¿no? En este proceso, allá por el año, luego ya por el año 1066, ¿no? Bueno, esta idea de Roma pasa para adelante. Allá por el año 1066, ¿no?, va a pasar algo bien interesante, ¿no? Los normandos ya van a conquistar Inglaterra,
Los normandos que estaban al sur de Francia van a conquistar Inglaterra. 1066. Y se encuentra con todas las culturas que estaban ahí, que habían sido en su momento, en la época de Claudio, parte del Imperio Romano, pero después con la desintegración del imperio y la lucha como quedaron muy marginadas. Si bien es cierto que entre Francia e Inglaterra hay un charco, ¿ya? Pero no logra integrarse Inglaterra a Europa continental. Entonces, los normandos conquistan y se integran a la cultura, más allá del tema militar, se integran a la cultura jurídica de esta zona. Mientras que en Europa continental va a quedar ese derecho romano que le hemos hablado. Ese derecho romano va a atravesar, luego se va a ampliar, se va a convertir en derecho romano búlgar con las invasiones bárbaras, ¿no es cierto? Hasta que en el año 1100 descubren el Corpus Juris Civilis. Todo sucede en esa fecha, más o menos, ¿no? Corpus Juris Civilis en Italia, ¿no? Irnerio va a enseñar el Corpus Juris Civilis en Bolonia, ¿no? El Corpus Juris Civilis se hizo en Constantinopla. Entonces, este Corpus Juris Civilis va a ser la base del desarrollo de lo que hoy se conoce como el mundo moderno. Sin el Corpus Juris Civilis, el capitalismo no se hubiese desarrollado, ¿no? A la vez, ¿no? En el resto del continente se produce la fusión de derechos. Se había antes producido la fusión de derechos, ¿no? En España, los visigodos se habían fusionado con el derecho romano búlgar, que fue el que quedó después de la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Y dio pie a la Lex Romana Visigothorum, o brevario de Alarico, ¿no? Y así sucesivamente este derecho se va a ir integrando no solamente en España, sino también en Francia y en el resto del continente. Mientras que al otro lado del charco se está dando otro tipo de proceso. Entonces, sin querer queriendo, como diría el Chavo, se empiezan a generar dos rutas, alimentadas por una matriz común, ¿no? Alimentadas por una matriz común, pero empiezan a darse dos rutas. La de Europa continental y la de Inglaterra, ¿no? Con el tiempo, la de Inglaterra va a dar a pie a lo que se conoce como el common law o derecho común. Y la de acá al derecho civil. Y se van a formar dos tradiciones jurídicas. ¿Ya ven? ¿Hasta acá está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? Tienen 2 segundos para responder. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? Todo Todo bien, claro, profesor. perfecto. Muy bien, muy bien. Cualquier cosa me avisan, por favor, ¿ya? Porque ya acá entonces terminamos con la etapa de la formación común, de la cultura común, y entramos a una etapa en la cual se produce la fractura de la matriz común. Y la fractura de la matriz común se produce por procesos históricos naturales, digamos. ¿No? Los normandos invaden Inglaterra, se fusionan con ellos y empiezan ahí a desarrollar una tradición jurídica distinta. Por lo tanto, el common law no es tan antiguo como el derecho romano. No es tan antiguo como la tradición del derecho romano o la tradición del derecho civil. Y en Europa continental, entonces se van a dar varias cosas. Primero, la tradición inglesa, o anglosajona, la tradición de Europa continental, que podríamos dividirla en dos, la ibérica y la francesa. Francia y España están al costado. Miren ustedes, Inglaterra, Francia es vecina de Inglaterra, ¿de acuerdo? Está enfrente. España limita con Francia. Por el lado del Países Vascos, limita con Francia. Entonces estaban cerca. Tampoco es casual que haya habido un imperio español, un imperio francés y un imperio inglés, que el mundo haya sido dominado por estos tres países, cada uno en su siglo.
Bien, la cultura jurídica ibérica, que parte de esta fusión de los visigodos con el derecho romano búlgaro, ¿no? En realidad tenía, pues, si se da esa fusión es porque tenía asentamientos romanos antiguos, ¿no? No se olviden, el gladiador era hispano, no sé si han visto la película del gladiador, ¿no? Le decían el español, creo, al gladiador, ¿no? Entonces, en términos romanos, y en términos de lo bárbaro, se van a dar una serie de documentos, como la Colecta Hispana del año 694, ¿no? Los concilios de Toledo, ¿no? El derecho visigodo va a seguir presente, las siete partidas de Alfonso el Sabio, de 1252, ¿no? Y ellos van a formar parte de la tradición española, que es la que viene de América Latina con los Habsburgo, que es la que va a recoger, es la que nos traen los españoles, la que traen los españoles cuando descubren América, no tenían otro derecho, ¿no? No tenían otro derecho. Por el lado de Francia, ¿no? Por el lado de Francia, el- la tradición, el derecho civil, que ahí sí va a ser más fuerte, ya, va a recoger eh, eh, la tradición del derecho romano, ¿no? Todo lo que es el corpus juris civilis, y si tú recoges el corpus juris civilis, desarrolla el mercantilismo, como que lo desarrollaron. También va a recoger el derecho canónico, muy importante el derecho canónico, porque el derecho canónico desarrolla dos instituciones muy fuertes, derecho familia y derecho de sucesiones. Todo nuestro derecho familia y todo el derecho de sucesiones, el Código Civil, tiene raíces canónicas, ¿no? Tiene raíces canónicas. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque la gente se enterraba en las iglesias, señores. Por eso hay catacumbas en las iglesias, ¿no? La gente, pero además los curas, que eran los únicos que tenían tiempo libre para pensar, llevaban un registro de nacimientos y de muertes. Ellos hacen los registros, todo lo que es registro civil, derecho canónico, ¿no? Ellos empiezan a registrar quién nace y quién muere, quién nace y quién muere, y dónde está, y los bienes. ¿Por qué? Porque la gente cuando se estaba muriendo y era pecadora llamaba a un cura. Entonces todos querían irse al cielo, la gente creía en el cielo. No todos querían irse al cielo, pero ellos han sido muy pecadores en la tierra, demasiados pecadores en la tierra. Entonces ya estaban en las últimas y le decían, padre, padre, quiero irme al cielo. Ustedes dirán, ¿y qué creen que le decía el padre? ¿No? ¿Qué creen que le decía el padre? Muy bien, hijo, ¿cómo es? ¿No? Entonces, la que se estaba muriendo, lógicamente, le decía, muy bien, yo dono mis bienes. Juaca te donaba su vida. Una parte importante o todo daba a la iglesia. Y la iglesia se convirtió en la institución más rica de la tierra. Eso trajo después la reforma al interior de la iglesia, la lucha por los diezmos y todas estas cosas, ¿no? Entonces, una de las fuentes del derecho, de la tradición jurídica francesa, es el derecho canónico. Además, en Francia hay unas iglesias muy bonitas. La fuerte presencia de la iglesia, los franceses han tenido esta papa, ¿no? Las iglesias francesas son muy bonitas, ¿no? Y la otra fuente que alimenta la tradición jurídica francesa es la Revolución Francesa, ¿no? De 1779, que desarrolla muy bien el derecho público, ¿no? Y de ahí después ya va a venir la ciencia jurídica. Estas corrientes de Occidente van a llegar a América Latina, van a llegar a América Latina. La inglesa va a llegar directamente a través de lo que hoy es Estados Unidos. Los colonos ingleses aplican sus normas, ¿ya? Aplican sus normas. ¿Qué normas conocían? Como por eso es que la política de jurados se instaló inmediatamente ahí. Aplican sus normas a esas tierras, mientras que los españoles aplican también sus normas
a estas tierras. ¿Qué es lo que pasa por el lado de los españoles? Que los Habsburgo, hay un rey, no recuerdo ahorita, ¿no? Mueren sin herencia, sin sucesión. Uno de los reyes no tiene herederos porque ustedes saben que el gran problema de los Habsburgo era que entre ellos mismos se mezclaban, y eso llevó a que tuvieran hijos con retardo, ¿no? Una serie de problemas, y esa estirpe se extinguió. Cuando se extinguen no hay descendientes para ello. Un monarca francés, Francia reclama el trono de España, ¿ya? Y se produce la guerra de sucesión, por la sucesión del trono francés, español. Y ganan los franceses e imponen, ¿no? Una dinastía que son los Borbones, que son los que hasta ahora gobiernan. Ya, los Borbones, al ser de ascendencia francesa, traen sus instituciones, las instituciones francesas, por lo tanto se fusionan con las españolas y traen las instituciones francesas, y esas instituciones francesas las traen a América Latina. Se conocen como la Reforma Borbónica. Eso da origen, pues, a la rebelión de Tupac Amaru, y no solamente Tupac Amaru, Tupac Katari y todo el surandino que se levantó, ¿no? Porque les afectaba directamente a los caciques, a los poderes locales, ¿no? Esa reforma borbónica rompieron los poderes locales, centralizaron el poder, ¿no? Porque venían de un estado absolutista. Entonces, como les estaba comentando, aquí en América se producen este cruce de las tradiciones. Las dos se encuentran, ¿no? Por el lado norteamericano y en el caso donde los ingleses, los colonos llevan su derecho, el derecho inglés es como un lado. Y en América Latina, luego de la caída de la dinastía de los Habsburgo, los Borbones asumen e implantan tradiciones jurídicas francesas, porque ellos pues eran franceses, ¿no? Y ese es el famoso cruce de tradiciones, ¿ok? Un elemento que hay que tener claro en estos tiempos es que a la fecha estas tradiciones jurídicas se mantienen, por ejemplo, y cruzadas. Por ejemplo, el caso típico es Argentina, ¿no? Donde el derecho constitucional argentino, la constitución argentina y la organización política argentina tienen fuerte influencia norteamericana, ¿no? Tiene fuerte influencia en la constitución norteamericana, mientras que el derecho administrativo tiene influencia francesa. En nuestro caso es francés. En el resto de América Latina muy fuerte, en derecho administrativo, muy fuerte la influencia francesa, ¿no? Pero nosotros constitucionalmente no hemos recibido influencia de Estados Unidos por el sistema presidencialista, pero nuestro Estado es unitario. Se mantiene la concepción de los Habsburgo y de los Borbones, el Estado unitario. Bien, y cada país va a crear no su tradición jurídica, sino su sistema legal. Por ejemplo, Perú crea su sistema legal. Argentina tiene su sistema legal. Brasil tiene su sistema legal. Venezuela, Colombia, México tienen sus sistemas legales. Chile, Uruguay, Bolivia tienen sus sistemas legales, pero se insertan en estas tradiciones jurídicas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, primero es mi tradición jurídica y después es mi sistema legal. ¿Ya? Hay dos tradiciones jurídicas, pero hay 500 sistemas legales, ¿no? El sistema legal australiano, por ejemplo, se inserta en la tradición jurídica anglosajona. El sistema legal canadiense tiene una mezcla del anglosajón, porque ahí son ingleses y son franceses, ¿no? Tienen una mezcla de ambos, ¿no? España tiene su propio sistema legal, Francia tiene su tradición jurídica y su sistema legal, ¿no? Todos tienen su sistema legal. Por lo tanto, los sistemas legales se subsumen en las tradiciones jurídicas. Y aquí, por nuestro lado, eh, en el escenario de estas tradiciones jurídicas, se va a construir un sistema legal administrativo o, previamente, el derecho administrativo, ¿no? El derecho administrativo. Entonces, ¿cómo surge en Occidente el derecho administrativo? Es imposible entender el derecho administrativo sin el Estado absoluto. Por lo tanto, si a ustedes les interesa saber de dónde viene el derecho administrativo, lo que tienen que tener claro primero es qué es el Estado absoluto.
cuáles son las características del Estado absoluto. Ahí hay varios libros sobre Estado absoluto. Ahí Joaquín está subiendo el libro de Perry Anderson. Les recomiendo que lo lean, ¿no? Para que ustedes, si les interesa el tema del derecho administrativo, tienen que entender cómo surge el Estado absoluto y qué es el Estado absoluto, ¿no? Y qué es el Estado absoluto. Entonces, este Estado absoluto es un estado de transición. ¿Por qué es un estado de transición? Porque es un estado bisagra entre la Edad Media y el Estado de Derecho. Dura como 300 años, ¿no? Ese Estado absoluto dura como 300 años, en algunos menos, como en Inglaterra, que tuvo su revolución en 1649, y en Francia tuvieron en 1779. ¿Ya? Y es consecuencia de todos los cambios políticos y económicos que se empiezan a dar cuando se acaba el régimen feudal y empieza a desarrollarse la economía mercantil, ¿no? Eso vino también con la lucha religiosa, la reforma protestante, etcétera. Por lo tanto, vamos a tener dos modelos jurídicos o dos tradiciones jurídicas, ¿no? Y en el ámbito público vamos a tener también dos esquemas bien definidos. Primero el francés, ¿no? Primero el francés, en este marco ya con Estado absoluto. Primero el francés, que va a concebir a un derecho propio del Poder Ejecutivo, propio del monarca, para comenzar. El monarca va a decir, yo tengo mi derecho para administrar mi territorio. Va a reclamar un derecho diferente al resto del derecho. Y cuando hablamos del resto del derecho, diferente del derecho civil. Diferente del derecho civil. ¿Ya? Y ese derecho le va a dar privilegios a él como monarca, ¿no? Le va a dar privilegios. Por lo tanto, es un derecho inicialmente concebido para privilegiar el poder del monarca. Esto empieza a suceder en el Estado absoluto francés. Si tiene esta condición, va a ser un derecho autoritario, porque el monarca va a imponer, ¿no? Va a imponer. ¿De acuerdo? Al otro lado, tenemos un derecho distinto, ¿no? Primero que es un derecho que se expande mucho, porque Inglaterra va haciendo la guerra por todos lados y va incorporando territorios por todos lados, ¿no? Y es un derecho que debido al común law va a impedir que se autonomice el poder del monarca, porque el monarca ya había sido derrotado, ¿no? Ojo, en Inglaterra el monarca es derrotado. A Carlos I lo ahorcan, ¿no? Lo ahorcan los revolucionarios ingleses. Y el Parlamento es el primer poder frente al poder ejecutivo, frente al monarca. El monarca terminó siendo una figura más controlada. Eso se reflejó en el derecho. Por lo tanto, el monarca no hacía lo que le da la gana, sino que es el poder judicial inglés quien va a controlar al monarca. Eso no sucedía en Francia, porque en Francia no había vivido su revolución todavía, ¿no? La revolución inglesa hace que el sistema sea controlado, el sistema administrativo de la organización del poder, porque el derecho administrativo de la organización del poder, sea controlado por el Poder Judicial. Por lo tanto, la administración pública tiene un control judicial mucho más claro, ¿no? En el caso inglés, esto será consecuencia de la Revolución Liberal, John Locke, segundo tratado de gobierno civil, ¿no? Habíamos hablado de la preeminencia del Parlamento, la libertad y la igualdad que se proclamaba en aquellos tiempos, ¿no? Mientras que en Francia, no es así, es consecuencia del poder absoluto del ejecutivo, del monarca, ¿no? La centralización del poder que caracterizaba el Estado absoluto, ¿no? Y después se va a vincular a la libertad, a la igualdad. Entonces, tenemos la pregunta del millón es, ¿existe
como consecuencia de esta diferenciación. La pregunta del millón es, ¿existe derecho administrativo inglés? ¿Mm? ¿Existe derecho administrativo inglés? ¿No? No, no. ¿Y por qué no? Porque por el distinto proceso político inglés del francés, donde en vez de ahí no se habla de Estado, sino se habla de corona. Y la corona es vista como toda la organización administrativa. Ustedes en las películas, cuando escuchen hablar corona, en las películas inglesas, ¿no? Escuchen hablar de la corona, están hablando de la organización administrativa. No están hablando de la corona como el poder del monarca, sino de la organización administrativa. Segundo lugar, el Parlamento, ¿no? Termina siendo la representación del pueblo, ¿no? Por lo tanto, acá, Parlamento y corona pues, sí son independientes. Uno no es eco del otro. No, no, ahí son independientes. Ellos eligen a su primer ministro, son independientes. Por lo tanto, la división de poderes es clara, ¿no? Es bien clara la división de poderes. Y los tribunales tampoco son órganos de la corona, ¿no? No son órganos de la corona, sino que estos tribunales expresan un derecho no estatal que descansa sobre dos cosas, costumbres y decisiones jurídicas relevantes, ¿no? Por lo tanto, el derecho es independiente del monarca. Esa es la característica del derecho inglés. En consecuencia, acá, en este derecho inglés, el Estado no tiene poderes especiales, no tiene poderes especiales. Y los empleados son responsables por sus actos, los empleados públicos, ¿no? ¿Y quiénes los pueden juzgar? Los jueces ordinarios. Es decir, un juez que ve divorcio puede procesar a un funcionario público, ¿no? O puede procesar un tema administrativo que esté vinculado a la administración, digamos. Acá no, ¿no? Eso no va a suceder al otro lado del charco. Por lo tanto, ahí todos están sometidos a un mismo derecho. Todos están sometidos a un mismo derecho. ¿Ya? Todos están sometidos a un mismo derecho. En Francia, ¿no? La cosa fue distinta. En Francia la cosa fue distinta. ¿Por qué? Porque el monarca sí tenía la capacidad de administrar ilimitadamente. Por lo tanto, el Estado era él, Luis XIV. ¿Qué decía Luis XIV? El Estado soy yo, señores, no se equivoquen. El Estado soy yo, ¿no? El Estado soy yo. Y no se reconocían derechos del individuo frente al soberano. No habían ciudadanos, habían súbditos, habían siervos. Nadie tenía derechos frente al monarca. Lo que se decía el monarca, lo que decía el monarca se hacía, estaba bien. Como decía Job, lo que dice el monarca está bien, ¿no? Van a venir toda la ilustración a cuestionar esto, ¿no? Eh, Uno de los teóricos importantes, aparte de Rousseau del ámbito político, es Montesquieu, ¿no? Que te plantea el control del poder y la división del poder, ¿no? Por lo tanto, Montesquieu te plantea un tema constitucional, ¿no? El poder no puede estar en una sola persona, no puede estar centralizado, hay que dividirlo. Derecho público, ¿no? Eso hasta ahora se mantiene, ¿no? Y esto va a conducir al sistema de frenos y contrapesos entre los distintos poderes, checks and balances, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que había que garantizar era la libertad, algo que no sucedía con la monarquía absoluta. Ojo que Montesquieu escribe cuando la monarquía absoluta está vigente, ¿no? Está vigente. Y viene en
1779 viene la Revolución Francesa. Respecto a la Revolución Francesa, y específicamente respecto al tema que nos concita, la pregunta que surge y que está establecida en este libro de Tocqueville es si la Revolución Francesa fue continuidad del estado absoluto de los Luises o fue ruptura, o constituyó una ruptura. Normalmente, nosotros creemos que fue ruptura. Y Tocqueville seguramente se puso a pensar, oye, ¿qué tanto de fractura es? ¿Por qué? Porque Tocqueville es un tipo que vive la Revolución Francesa y ya cuando está en el retiro se empieza a hacer este tipo de preguntas, ¿no? Se empieza a hacer este tipo de preguntas. Si es que la Revolución Francesa fue ruptura respecto del pasado de la monarquía absoluta, tal como sucedió en Inglaterra. En Inglaterra sí fue ruptura, ¿no? En Inglaterra, aunque parezca mentira, en este ámbito la revolución inglesa fue ruptura respecto del monarca, ¿no? El monarca no volvió a intervenir. En cambio acá, si el monarca es cierto que lo justicia, ¿no? Las instituciones, dice Tocqueville, van a quedar, ¿no? Y esa es la tesis de Tocqueville en el antiguo régimen y la revolución, un libro que les recomiendo que vayan leyendo. Joaquín les da otro, ¿no? Para que se le haga más fácil entender las cosas, de dónde vienen las cosas, ¿no? En el antiguo régimen y la revolución, que es escrito en 1846, 56, perdón, Tocqueville se hace este tipo de preguntas, ¿no? Él es un noble, viene de una familia aristocrática que había caído en desgracia con la revolución, ¿no? Algunos piensan que es conservador, otros piensan que es liberal, pero Tocqueville en realidad es uno de los mejores analistas políticos que hay, ¿no? Y él considera que no hay que volver al pasado. Tocqueville no apostaba por el pasado, ¿no? Tiene este libro, tiene otro que de repente les interesa también para entender la teoría política y el derecho constitucional, que se llama La democracia en América. Son 2 tomos, léanse el primer tomo. Ya están avisados, tienen libros para leer. ¿Ok? Entonces, Tocqueville llega a la conclusión de que en realidad llega a la conclusión con respecto a 2 puntos. Primero, que la Revolución Francesa no comenzó en 1779, sino que venía desde antes, se venía gestando de mucho antes. Socialmente había un malestar social desde mucho antes. Se le conoce como Revolución Democrática. Él la va a denominar Revolución Democrática. ¿Ya? Y la otra característica es que el estilo de gestión de los Luises pasa a la República. Sin los Luises. Sin los Luises. Por lo tanto, lo único que cambia en Francia, dice él, son las élites. Las élites sí son barridas, ¿no? Clero, todas las élites es barrida. Y en Francia, cuando dicen son barridas, son asesinados. Todo pasa por la guillotina, ¿no? Son liquidados. Por lo tanto, Francia tiene un problema, dice. ¿Por qué? Porque Francia invoca una igualdad social, ¿no? Que va a quererse desarrollar con instituciones heredadas del antiguo régimen. Y ese es el entrampamiento francés. Por eso, luego de la Revolución Francesa, Francia vuelve al imperio, viene Napoleón, hay una serie de problemas, porque no logran estabilizarse como sí se estabilizaron los ingleses luego de la caída de Carlos I y la instauración de la monarquía parlamentaria con Carlos II. Desde ahí para adelante, Inglaterra empieza a subir. En cambio, Francia no pudo hacer eso. ¿Por qué? Porque tiene una revolución democrática, pero tiene instituciones del pasado. Es más o menos lo que nos sucedió en el Perú.
¿no? Nosotros hablamos de la letra para afuera. Nosotros no tenemos ni revolución democrática, acá es al revés, acá no hubo revolución democrática. Acá lo que tuviste fueron discursos liberales en las constituciones del siglo XIX, pero que no se condescendía con la organización social que era feudal. Por lo tanto, no había una correspondencia. Lo mismo pasaba acá. Pero lo bueno de Francia era que materialmente los cambios se habían dado. Socialmente se habían roto las cadenas, ¿no? Materialmente se habían dado. Por lo tanto, Tocqueville dice que Francia es una democracia mal hecha, ¿no? Es una democracia mal hecha, ¿ya? Y que en realidad estamos ante una continuidad del antiguo régimen, no ante un cambio radical como en el inglés, sino ante una continuidad del antiguo régimen. La revolución democrática va a tener sus límites, ¿no? Va a tener sus límites y nuevamente va a volver la aristocracia y así se va a estar moviendo Francia hasta ahora, ¿no? No va a salir, por eso es que hay la Segunda República, la Tercera República, la Quinta República, ¿no? Tienen varios cambios en Francia, ¿ya? Y hay un tema bien interesante en Francia que tiene que ver con el despotismo administrativo, ¿no? Que tiene que ver con el despotismo administrativo. ¿Qué significa el despotismo administrativo? ¿No? Tiene que ver con una centralización excesiva del poder, que surge como consecuencia de la Revolución Francesa, de no haber roto con el pasado. ¿No? Este centralismo es el que va a generar que el Ejecutivo concentre mucho poder, ¿no? Y va a ser un poder muy interventor en la sociedad, ¿no? Entonces el Poder Ejecutivo va a poder intervenir en asuntos particulares, lo que no sucedió en Inglaterra, lo que no sucedió en Inglaterra, ¿no? Este poder centralizado, gubernamental, va a imponerle condiciones a la sociedad. Ahí surge la teoría del poder de policía también francesa, ¿no? El poder de policía, que lo van a ver en derecho administrativo, también es francesa. Entonces, ¿qué es lo que va a surgir? Lo que les acabo de decir hace un momento, lo que se conoce como el despotismo administrativo, que hasta ahora algunos de nuestros funcionarios adolecen de eso, ¿no es cierto? Los ciudadanos dejan de perder capacidad de autogestión y para todo interviene el Estado, ¿no? Para todo interviene el gobierno para resolver sus problemas. Entonces, hay pérdida de iniciativa ciudadana y surge un nuevo actor, la burocracia. Entonces, la burocracia se instala como un mecanismo de dominación social, porque la administración pública es una abstracción, digamos, ahí está, pero quien la gestiona son los burócratas, en el buen sentido de la palabra. Entonces, esta burocracia empieza a expandirse, ¿no? Esta burocracia empieza a expandirse y genera una nueva forma de dominación, ¿no? Una nueva forma de dominación que Tocqueville la va a denominar despotismo administrado, que anula, ¿no? O debilita la autonomía individual, lo que sucedió de manera inversa a Inglaterra, ¿no? Entonces van a haber dos tipos de centralización. Centralización gubernamental, ¿no? Donde el Estado se hace fuerte, y la centralización administrativa, ¿no? Al final los ciudadanos pierden libertad, ¿ok? Pierden libertad. Entonces, con esta centralización administrativa va a generarle dependencia a la gente. Todo va a tener que pasar por una opinión de la administración pública. Y la burocracia se convierte en un fin en sí misma, con lo que se pierde de perspectiva la idea del interés general, ¿no? El interés general eh, somos todos nosotros, la sociedad en general. Bueno, eso es hoy en día, ¿no?
pero antes no era así. Además, se eliminan los poderes intermedios. ¿Sí? Las organizaciones que median entre la sociedad y el Estado, que son la sociedad civil, también termina siendo avasallada, ¿no? También termina siendo avasallada, ¿no? El individualismo no prospera en Inglaterra, ¿ya? Y empieza a formarse, la idea de democracia empieza a debilitarse, ¿no? A debilitarse. Ahora, ¿cómo se produce este proceso? ¿Cómo se da? ¿Cómo se inicia? ¿Qué pasó con los revolucionarios franceses? Si nosotros decimos que, que toda esta perspectiva administrativa no cambia, que viene desde el gobierno de los Luises, tenemos algo característico, que los Luises, pues el antiguo régimen, tenía una rivalidad con los jueces, a pesar que los jueces eran designados por ellos, por los nobles, tenían tenían una rivalidad o recelo, porque los jueces a veces podían decidir en forma contraria a los intereses del monarca. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque habían sido nombrados por los jueces que podían por los nobles que podían tener alguna contradicción con el monarca. Esa idea llegó a la revolución. Viene la revolución y todos ven a los jueces como designados por el monarca o por la nobleza. Entonces, si la nobleza es enemiga, en consecuencia, quienes han sido designados por ellos también son enemigos. Entonces los revolucionarios franceses que dicen, no podemos someter nuestras controversias a quienes nos pueden quebrar la revolución. ¿Por qué? Porque estos jueces han sido nombrados. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Deciden apartarlos. ¿No? Deciden apartarlos. Pero no apartarlos del cargo, sino decirles, tú en temas administrativos no te metes. De igual forma que había hecho el rey antes. El rey también lo mantenía al margen. Los temas administrativos los resolvía el juez con su Consejo de Estado. ¿No? Acá también pasó lo mismo. El Consejo de Rey, perdón. El rey tenía su Consejo de Rey, en Francia va a pasar con el nombre de Consejo de Estado. ¿No? Se le cambia el nombre, esa institución, Consejo de Rey, como ya no hay rey, pasa luego de la Revolución a llamarse Consejo de Estado. ¿No? Consejo de Estado. Entonces, se produce lo que Tocqueville ha dicho, pues, ¿no? La centralización administrativa. Esta centralización administrativa, que nuevamente volviendo a Tocqueville, decimos, no es propia, no es originaria de la Revolución, sino que recoge una práctica del antiguo régimen, ¿no? Es la que va a empezar a modificar varias cosas, ¿no? Primero, que esta institución, esta forma de organización también va a crear instituciones burocráticas. Por ejemplo, como el intendente, ¿no? Las famosas intendencias. Los españoles, las reformas borbónicas vienen acá con las intendencias, no sé si ustedes las recuerdan, ¿no? Vienen acá con las intendencias, ¿no? Entonces, el Consejo de Rey, la idea para poder conocer el Consejo de Estado, vamos a ver el Consejo de Rey, ¿no? El Consejo de Rey es un cuerpo único, o era un cuerpo único, ¿ya? Que tenía como función reglamentar toda la administración pública de Rey, ¿no? Toda la administración pública en todo el país, en todo el país. Resolvían todos, en todos los niveles, ¿no? El Consejo de Rey. Por lo tanto, había una instancia administrativa independiente. Había una instancia administrativa independiente, ¿ya? Y ellos resolvían las controversias.
que se producían en esos momentos, en ese ámbito. Los jueces no veían temas administrativos, ¿ya? Entonces, podían abocarse a cualquier tema, ¿ya? Y apartando a los jueces. A pesar que los jueces, insisto, habían sido nombrados por la nobleza, ¿no? Esto va a dar pie a que, inclusive en el antiguo régimen, se empiece a generar un germen que se va a conocer como justicia administrativa, ¿no? Que es distinta de la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque el rey le retira, le dice, mira, acá tengo un papel. Le dice al juez, mira juez, esto no lo ves tú, esto lo veo yo. Acá, no lo ves tú. Administrativo no lo ves tú, lo ve el otro, lo ve el Consejo de Rey. ¿Okay? Por lo tanto, va a haber una instancia eh, va a haber una instancia en lo que es el aspecto administrativo, totalmente distinto. Rey y consejo. Ahí se resuelven las cosas. Ahí se resuelven las cosas. Viene la revolución y viene nuestro amigo Napoleón. ¿No? Viene nuestro amigo Napoleón. Y quien desarrolla en realidad el derecho administrativo en Francia es Napoleón. ¿No? ¿Qué es lo que hace Napoleón? Primero refuerza el poder público. Pero ¿frente a quién lo refuerza? Frente a los ciudadanos, frente a los empleados, frente a los contratistas del Estado. Separa definitivamente la función administrativa de la función judicial. Centraliza el poder, ¿no? Centraliza el poder. Se produce no solamente la centralización, sino la uniformidad administrativa, es decir, organiza administrativamente a Francia. Por eso que a Napoleón lo adoran en Francia. El país que Francia es hija de Napoleón, ¿no? Entonces, todos los poderes intermedios que había creado el rey son suprimidos. ¿Para crear qué cosa? El prefecto. ¿Le suena el nombre? La prefectura, el prefecto, ¿no? ¿Y el prefecto quién era? Es que antes era intendente. Le cambiaron de nombre. Eso mismo pasa en el Perú. Las intendencias pasan a ser prefecturas. ¿Quién es el prefecto? El representante político del presidente. Así es el prefecto. Y con Napoleón ya no hay Consejo de Rey, porque ya vino la revolución, y él crea el Consejo de Estado, con funciones similares a la del Consejo de Rey. Este Consejo de Estado va a crear normas, va a generar normas, va a generar actividad administrativa, va a controlar a la administración, va a ejercer actividad contralora respecto a la administración, va a emitir opiniones al gobierno. No miren las funciones de este Consejo de Estado. Va a emitir opiniones al gobierno, va a resolver controversias donde esté involucrada la administración pública, ¿ya? Y va a decidir sobre competencias. Es decir, si es que hay una discusión entre una competencia administrativa y otra judicial, quien resuelve es el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado podría resolver o bien para lo judicial o bien para lo administrativo. ¿Qué es lo bueno de este Consejo de Estado dentro de esto? Puede parecer una dictadura, es que va a ir gente de primer nivel, ¿no? Va a ir gente de primer nivel. Y eso le va a dar calidad a los pronunciamientos de Estado, ¿no? Le va a dar calidad a los pronunciamientos de Estado. Y a partir de este Consejo de Estado es que se crea el derecho administrativo que tenemos, ¿no? Esto no hubiese sido posible si es que en las constituciones francesas no se hubiesen reconocido dos cosas. El principio de legalidad, ¿no? Que es tan importante en el actuar público. En los artículos 6 y 7 de la Constitución de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? De la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, establecen que no se puede exigir obediencia sino en nombre de la ley.
La soberanía popular sustituye a la voluntad del rey. Listo, la soberanía reside en el pueblo y la ley prevalece sobre todo. Se acabó, ¿no? En el artículo 7 de esta declaración dice: el fin de la asociación política es la conservación de los derechos naturales del hombre, libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la apropiación. En el artículo 4, no, se va a decir lo siguiente, ¿no? La libertad, ¿no? La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Por ello, el ejercicio de derechos naturales de cada hombre tan solo tiene como límite los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de los mismos derechos. Tales límites tan solo pueden ser determinados por la ley. Se establece la primacía de la ley, se llama principio de legalidad. Más adelante se dice: ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, salvo en los casos determinados por la ley y en la forma determinada por ella. Quienes soliciten, cursen, ejecuten o van a ejecutar órdenes arbitrarias deberán ser castigados, ¿no? Deberán ser castigados. Con todo, cualquier ciudadano que sea requerido o aprendido en virtud de la ley debe obedecer. Y se define qué es el acto arbitrario. El acto es el acto que un agente público que no está por su competencia o por su contenido legitimado por ley. Es decir, aquel funcionario público que no estando facultado para tomar una decisión lo hace, es un acto arbitrario. Bien, todo eso empieza a ser definido en las constituciones de 1789 y de 1793 en Francia, donde se define el acto arbitrario. ¿Okay? Entonces, el acto arbitrario es una creación también francesa. Eso no está en el derecho inglés. No está en el derecho inglés. En la Constitución, en la ley del 16-24 de agosto de 1790, dice: las funciones judiciales son y serán distintas y quedarán siempre separadas de las funciones administrativas. Los jueces no podrán, bajo pena de prevaricación, perturbar en forma alguna las operaciones de los cuerpos administrativos por razón de sus funciones. Recoge acá la tradición del antiguo régimen y la incorpora a la República. Los jueces por un lado, la justicia administrativa por otro lado, ¿no? Entonces surge el nuevo problema, ¿no? Surge el nuevo problema. Joaquín, ¿teníamos una hora con este enlace o media hora? Son recortado 40 minutos. O sea, el máximo Ya, que no, yo dejes ya es estoy 40 acabando. minutos. Yo ya acabo, yo ya acabo. Ya, Ok. surge el nuevo problema. El nuevo problema es el sometimiento, porque ya lo expliqué. El nuevo problema es el sometimiento a la justicia administrativa, ¿no? Que es lo que va a ver la generación anterior. Perdón, es lo que van a ver las generaciones del futuro para adelante. ¿Cómo someter a la justicia? Bien, entonces, para terminar, el gran problema que queda para adelante es ver cómo la administración pública queda sometida a la justicia ordinaria, ¿no? Esos son temas que deja la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa termina con la separación y la no mezcla de estos dos ámbitos. Crea el acto arbitrario y como consecuencia de ello va a empezar a crear actos propios de la administración pública que van a ser los actos administrativos. Por lo tanto, a la pregunta inicial que nos hiciéramos al iniciar esta clase hoy día, ¿de dónde surge el derecho administrativo o cuál es el origen del derecho administrativo? Creo que la respuesta está dada, ¿no? Creo que la respuesta está dada porque este derecho administrativo es producto del proceso revolucionario francés. El derecho administrativo no surge en la Revolución Inglesa.
no surge en Inglaterra, surge como consecuencia de la Revolución Francesa, que recoge las tradiciones jurídicas que venían de antiguo y las instituciones del antiguo régimen, tal como las explica Alexis de Tocqueville. Por mi parte, muchachos, he concluido. Ha sido un gusto participar en esta reunión. Joaquín, muchas gracias por la invitación. Ya, cualquier cosa voy a estar a su disposición. Ah, Y nada, de hecho, muchas gracias a usted, profesor, como antes ya lo habíamos mencionado. Esto es más que nada para apoyar a los compañeros que vienen de bien, Cusco. Y también, tal vez, de que también nosotros entramos, da la casualidad que también nosotros entramos a Derecho Administrativo. Entonces, no sé si lo veremos en el próximo ciclo, ojalá sea, y al menos que sea al menos como un paso para que algunos alumnos que han entrado de la base de 24 de San Marcos les haya interesado más del curso, ya que es un curso optativo, ¿no? ujú. Bueno, Ujú. ahí nos veremos. Cuídate. Listo. Chao. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, chicos, por haber estado acá. Simplemente esto era el último link para dar final a la reunión. Así que muchas gracias. Listo. Chao. Adiós. Chao.